Voy a explicar electrónica digital con un ejercicio. El ejercicio dice que tenemos el siguiente problema que queremos resolver con un circuito digital, ya que sabemos que este tipo de circuitos son muy económicos. En una oficina queremos poner un punto de luz que se puede accionar mediante un interruptor. Para ahorrar energía se incorporan dos sensores que detectan la intensidad de luz que entran por cada una de las dos ventanas del local, de modo que si la luz es suficiente, es decir, entra por las dos ventanas, no se encenderá la bombilla. Vamos a distinguir tres partes bien definidas. Partiremos de unas señales que llamamos entradas. Entradas porque son las que entran en el circuito digital. Estas entradas las emiten unos captores. Se llaman captores porque captan un dato y lo envían en forma de entradas al circuito electrónico digital. Por lo tanto, estas señales que son entradas llegan al circuito electrónico digital. El circuito electrónico digital es lo que queremos crear. Normalmente, estos circuitos digitales están formados por puertas lógicas. Lo que son las puertas lógicas y cómo funciona, eso ya se vio en otra clase. Entonces el circuito electrónico digital procesará estas entradas y producirá unas señales que salen del circuito electrónico digital y son salidas y van hacia los actuadores que podemos hacer funcionar cuando sean necesarias. Por lo tanto, un circuito electrónico digital produce una salida . Esa salida es una señal y hace funcionar los actuadores. Del enunciado tendremos que ver dónde están los captores y cuáles son los actuadores. Tenemos 1. Unas señales de entrada. 2. El circuito digital. Y 3. Las señales de salida. Todo esto lo veremos con el ejercicio. Primero, aclarar que las señales, tanto sean de entrada o de salida, pueden tomar dos valores o estados, que son del tipo todo o nada, y transmitirán un voltaje. Es decir, son señales de tensión. Y, por ejemplo, pueden ser de 5 voltios, lo que es un 1 lógico, o de 0 voltios, que será un 0 lógico. Esto si estamos con lógica positiva. En la negativa sería al revés. El 5 voltios sería un 0 lógico y el 0 voltios sería un 1 lógico. Nosotros en principio usaremos la lógica positiva, que es la más fácil de recordar. 5 voltios el número es un 1 y el 0 es un 0 lógico. Dicho de otro modo, cuando por uno de estos cables, por los que van las señales, lleva 5 voltios, se interpreta como un 1. Y cuando llegan 0 voltios, se interpreta como un 0 lógico. Convertimos los estados de tensión por unos y ceros, lo que nos permite aplicar las matemáticas y en concreto el álgebra de Boole. El álgebra de Boole. Volvamos al ejercicio, al enunciado. Nos dice que tenemos el siguiente problema que queremos resolver con un circuito digital. Por lo tanto, tenemos el circuito digital. Ya que sabemos que este tipo de circuitos son muy económicos. En una oficina queremos poner un punto de luz. Por lo tanto, el punto de luz será un actuador que se puede accionar mediante un interruptor. El interruptor será un captor, capta una señal. Nosotros cuando lo accionamos le estamos dando una orden. Que deje pasar o que no deje pasar
la corriente o el voltaje. Así deducimos que tenemos un circuito digital, que es lo que tenemos que diseñar, esto, y lo representamos aquí dentro de este rectángulo, y una entrada, la entrada que mande el captor. Es decir, si yo lo pulso, dejará pasar una señal que es el voltaje que lleva el cable. Y si lo pulso otra vez y dejo el circuito abierto, no dejará pasar la corriente, por lo tanto serán 0 voltios y nos producirá un 0 lógico. Bien, entonces voy a dibujar este interruptor. Aquí tenemos el interruptor. El interruptor que estará conectado a una pila, por ejemplo 5 voltios, que era lo que manejábamos aquí, y esto a masa o a tierra. Por lo tanto, este interruptor, si se cierra, llevará al circuito digital, voy a ponerlo aquí, llevará al circuito digital una tensión o un 1 lógico, si está cerrado. Si está abierto, llevará un 0 lógico. Un 0 lógico porque no hay tensión en el cable. Nombraremos a la señal que manda el interruptor al circuito digital con la letra A. También tenemos un actuador que es un punto de luz, este de aquí. Los actuadores los ponemos de este color, que es el punto de luz. Y lo ponemos a tierra o a masa. Y que según sea la señal de salida que mande el circuito digital, el punto de luz se encenderá o no. Si manda tensión, permitirá que se encienda. Si manda un 1, lógico. Si manda un 0, es decir, si no manda tensión, no se encenderá. Nombraremos esta señal, que es una señal de salida, sale del circuito digital hacia el actuador, que es el punto de luz, con la letra S. S de salida. Diremos que S vale un 1 si lleva voltaje y 0 si no lleva voltaje. Estamos trabajando con la lógica positiva. Es obvio que con la potencia que puede suministrar un circuito digital solamente podremos encender un LED. Si queremos encender una bombilla, tendremos que ingeniárnosla para que todo lo que comprenda al circuito digital se considere como un circuito de mando que mande una señal a otro circuito de potencia que pueda encender, que sea capaz de encender la bombilla, en este caso. O, por ejemplo, incluso poder hacer mover un motor. Pero esto no es el objeto de esta explicación. Seguimos con el enunciado. Dice, para ahorrar energía se incorporarán 2 sensores. Estos sensores enviarán una señal, señales de entrada para el circuito digital. 2 sensores de luz que detectan la intensidad de luz que entra por cada una de las 2 ventanas del local. De modo que si la luz es suficiente cuando entra por las 2 ventanas, no se encenderá la bombilla. Entonces, aquí deducimos que tenemos 2 entradas o 2 señales de entrada, que son los 2 sensores de luz. Por lo tanto, voy a poner aquí sensor de luz, uno y otro. Sensor de luz. Si la luz es alta, mandarán la señal al circuito en forma de voltaje, por ejemplo 5 voltios, o cuando nosotros lo transformemos para trabajar con él de forma matemática en un 1 lógico. Por lo tanto, si la luz es alta, mandará 5 voltios o un 1, lo pongo entre comillas, lógico. Los 2 sensores de luminosidad no tienen por qué mandar la misma señal. Puede que este mande un 1 y este mande un 0, o al revés, dependiendo de si llega luz a una ventana, a la otra, a las 2 o a ninguna. Nombraremos las señales que mandan al circuito digital con las letras B y C. Por lo tanto, tenemos señales de entrada A, B y C. Y señal de salida, la S, que va hacia el actuador. La tabla de verdad de un circuito digital es una tabla
en la que se representan todos los estados en los que se pueden encontrar las entradas, todas las combinaciones posibles. En este caso, las entradas son las entradas A, B y C, así como las salidas correspondientes. En este caso, la salida será la salida S. Deduciremos para cada caso empleando el enunciado del ejercicio cuál es la salida para unas entradas determinadas. Empezaremos con el caso en que las tres entradas A, B y C no mandan voltaje, entonces valen 0, 0, 0, es decir, el interruptor está cerrado, por esta ventana no llega luz y por esta ventana no llega luz, por la B y por la C. Entonces, si no activamos el interruptor, no queremos que se encienda el punto de luz. Por lo tanto, la salida se deduce del enunciado que será un 0, ya que el interruptor está abierto. El siguiente caso será el caso en el que las entradas A, B y C valen, por ejemplo, 0, 0 y 1. Entonces, según el enunciado, también deducimos que la salida tendrá que ser S igual a 0, ya que el interruptor está abierto. No queremos que se encienda el punto de luz. Los dos sensores para lo único que sirven es para cuando yo quiera que se encienda, que esté la sala iluminada, le doy el interruptor, lo cierro y solamente cuando entre luz por las dos ventanas no encienda la luz. Pero si está el interruptor abierto, no quiero que se encienda la luz de la sala. Continuamos rellenando todas las posibilidades de entradas A, B y C. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y nos damos cuenta de que todas estas combinaciones, todos estos números binarios corresponden, porque esto está en binario, solo hay los símbolos 0 y 1, corresponden a un número decimal, siempre y cuando asignemos a la letra de la derecha, por ejemplo el A, que valga 2, bueno, voy a empezar por el de menor peso, este se considera la letra de menor peso, siempre y cuando consideremos que asignemos a la letra de la derecha, que es la C, el valor de menos peso, es decir, C igual a 2 elevado a 0, que es igual a 1. Luego que B es igual a 2 elevado a 1 y A es igual a 2 elevado a 2. Por lo tanto, 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. Igual que los ejercicios en los que pasábamos de un número binario a decimal. Por lo tanto, en decimal, estos números valdrán 0 más 0, 0, 1 en la C, que es 1, 1. 1 en la B, que es B vale 2, 2. 1 en la B y 1 en la C. La B vale 2 y la C vale 1. 2 más 1, 3. Como se numeraba en decimal, pasando de binario a decimal. 4, 5, 6 y 7. El número total de combinaciones para 3 entradas, número total de combinaciones para 3 entradas es de 2 elevado al número de entradas, que en nuestro caso es 2 elevado a 3, que es igual a 8. Hay 8 combinaciones posibles con 3 entradas. Bueno, aquí acabamos en 7, con el número 7 porque empezamos en 0, pero son 8 combinaciones. Ahora vamos a buscar todas las posibles salidas para estas diferentes combinaciones. Deducimos, por lo tanto, que cuando el interruptor está abierto, nunca queremos que la salida active el punto de luz. Por lo tanto, cuando A sea 0, la salida siempre será 0. Y si tenemos activado el interruptor, lo que queremos es que cuando los dos sensores capten luz, por lo tanto, el interruptor cerrado 1 y los dos sensores capten luz, por lo tanto emitirán un voltaje, 5 voltios, o un 1 lógico, no se encienda
el punto de luz. Por lo tanto, la salida sea igual a 0. En los otros casos, sí queremos que se encienda el punto de luz, porque consideramos con la luz que entra por una ventana o si no entra por ninguna de ellas, que sería este caso, consideramos que esa luz no es suficiente. Por lo tanto, aquí será 1, 1 y 1. Vamos ahora a explicar otro concepto, que es el de señales negadas y no negadas. En esta tabla, cuando una señal vale 0, decimos que está negada. Por ejemplo, en la primera fila, la A, en esta fila, donde está el número decimal 0, la A es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que la A está negada. Y eso se escribe A con una rayita encima de la letra. A veces se pone A', que valdría igual, pero nosotros lo vamos a poner así. Cuando una señal vale 1, es decir que no está negada, por ejemplo, en la segunda fila, la C vale un 1, decimos aquí que la C no está negada. C igual a 1 implica que C no negada, y esto se escribe con la letra C simplemente, sin ponerle raya ni nada. Si fuera negada se le pondría una raya. De esta tabla de verdad es de donde vamos a obtener la función lógica del circuito. ¿Qué es la función lógica? Es la expresión matemática que nos relaciona las salidas con las entradas. Nos relaciona las salidas, estas de aquí, con las entradas, A, B y C. Y a partir de ella podemos deducir cómo montar el circuito. Por muy complicado que sea la función lógica, siempre podrá expresarse como una suma de productos de sus variables, negadas cuando son ceros y no negadas cuando son unos. Y como hemos dicho antes, las variables negadas, recordamos que llevan la rayita encima y corresponden a un 0, y las no negadas no llevan nada y corresponden a un 1. Entonces, para resolver esto, vamos a usar productos o minterms. ¿Y cómo se hace esto? Obtendremos la función directamente a partir de la tabla de verdad, sumando todos los productos lógicos, minterms, como ya he dicho, correspondientes a las salidas que dan un 1. Por lo tanto, esta y esta. ¿Y qué minterm tengo yo aquí? Pues, ¿o qué producto? Tengo el producto de A, un 1, aquí tengo un 1, A sin negar, por B, que es un 0 aquí, negada, por C, negada. Aquí, ¿qué producto tengo? Tengo un A sin negar, por un B, como es 0, negado, y un C, que es un 1, sin negar. Y en esta tengo un A sin negar, por un B sin negar, por un C negado, ya que el C es un 0. E ignoro las otras salidas, las salidas que sean un 0. Por lo tanto, mi función lógica de este circuito digital será S, la salida, será igual a por B negado por C negado, más el siguiente minterm, A por B negado por C, más el siguiente minterm, que es A por B por C negado. Otra forma de expresarlo, la salida es igual a el sumatorio, porque es suma de 3 minterms, sumatorio de un circuito que tiene 3 entradas y en el cual cogemos los valores 4, 5 y 6. Los productos, los minterms, 4, 5 y 6.
estamos dando la solución en forma de suma de productos o de suma de minterms. Esto sería la solución de la función lógica digital, o esta de aquí también. Vamos a introducir un nuevo concepto que es el de término canónico. Término canónico es todo producto o toda suma. En este caso hemos usado productos, A por B negada por C negado. Todo producto, toda suma, porque a veces son sumas, cuando cogemos los ceros y ignoramos los unos, pero eso ya lo introduciré al final. Es todo producto en el cual aparecen todas las variables de entrada, en su forma bien sea directa o inversa. Por lo tanto, esto es un término canónico, este de aquí, porque aparecen las tres variables, bien sea en su forma negada o, en estos dos casos, o sin negar. Esto sería otro producto canónico y esto sería otro producto canónico. Por lo tanto, tenemos la función lógica expresada con términos canónicos. Observamos, por lo tanto, que los minterms son canónicos, ya que aparecen todas las entradas, bien sean negadas o sin negar. Tendrá que aparecer una A negada o sin negar, es decir, una A o una A negada. Tendrá que aparecer una B o una B negada y una C o una C negada. En total se utilizan tres formas de expresar las funciones lógicas. La primera es esta, con los minterms, o suma de productos. Suma de productos o suma de minterms. Esta es la primera forma. Para resolver este ejercicio, con esto ya me llega y luego ya podré dibujar el circuito digital. Otra forma de expresar la función lógica, del circuito digital, es con una forma canónica como producto de sumas. Producto de sumas. Aquí, por lo tanto, serán multiplicaciones y aquí serán sumas. O producto de maxterms. Un maxterms para un sistema que tiene tres variables, en nuestro caso podría ser, por ejemplo, ejemplo de un maxterms A más. En este caso, en el del 1 decimal sería A negada porque es un 0, más B negada porque es un 0 el B, más el C que es un 1, más C sin negar. Para ello, para obtener este producto de sumas o producto de maxterms, se coge en la tabla de verdad todas las variables, las entradas de las combinaciones que dan una salida igual a 0, es decir, esta y esta. Y sumando sus entradas, como hicimos aquí, pero aquí las hemos multiplicado, aquí sumaríamos, sería A negada más B negada más C negada. Aquí sería A negada más B negada más C. Aquí sería A negada más B más C negada. Y luego esas sumas se multiplicarían entre sí. S es igual a el multiplicativo de tres señales de entrada, y en este caso serían la 0, la 1, la 2 y la 3, 0, 1, 2 y 3 y la 7. Esto sería el producto de maxterms o producto de sumas. Pero nosotros vamos a emplear este de aquí para dibujar el circuito. Y una tercera forma de expresar funciones lógicas sería, primero debemos tener una de las funciones lógicas canónicas. La del caso 1, suma de productos, o la del caso 2, producto de sumas. Y trataremos de obtener una función lógica simplificada. Sería obtener una función lógica simplificada. Esa función lógica simplificada se obtendrá bien por el método analítico o bien por el método
de Carnot, por el método de Carnot, que es el más empleado. La simplificación nos permitirá realizar este circuito electrónico digital de una forma más simple, es decir, usando menos puertas lógicas. Al finalizar la simplificación, por ejemplo, por el método analítico, si se repitiera algún término, solo dejaríamos uno de ellos, ya que el resultado final sería el mismo. No lo voy a demostrar aquí. Volvamos, por lo tanto, a nuestra función lógica. Sabemos que tenemos este circuito, elaboramos nuestra tabla de verdad con las entradas A, B y C y la salida S. Las salidas las deducimos del enunciado y obtenemos una función lógica. Esto todo y esto todo es la base teórica para entender lo que estamos haciendo. Entonces estamos con nuestra función lógica canónica y ahora vamos a dibujar el circuito digital. Por lo tanto, el circuito digital será tal que así. Necesitaremos puertas AND, que son las de las multiplicaciones, puertas AND, puertas OR, que son las de la suma, y puertas NOT para negar la variable, la entrada, puertas NOT, y se dibuja de esta forma. Tenemos las entradas A, el cable de A, la A siempre está directa, no negada, por lo tanto no la vamos a negar. La señal B a veces está negada, como en estos dos casos, y a veces está sin negar. Por lo tanto, vamos a usar con una puerta NOT y vamos a negar B. Aquí con esta puerta NOT negaríamos B. Aquí tenemos B y aquí tenemos B negada. La puerta NOT, que es, bueno, en este caso es así. Normalmente, si se hiciera en horizontal, sería así, con el circulito de negado. Y la señal C, que a veces se emplea sin negar, C, y a veces se emplea negada. Por lo tanto, vamos a negarla. El circulito para negarla. Tenemos A sin negar. Lo cogemos de aquí la señal. Por B negado. Este es el B negado. Por el C negado. C negado. C negado es este. Y se multiplican entre sí. A sin negar por B negado por C negado. Eso es lo que tendríamos aquí. Luego tenemos A sin negar. A sin negar. Por B negado, que es este, el B negado, y este es el B sin negar. Por C sin negar, que es este de aquí. Y van a una puerta AND, que multiplica estas señales. Y aquí tendríamos A por B negado por C. Y por último tendríamos este de aquí, que sería A sin negar por B sin negar por C, en este caso, C negado. Entonces tendríamos A por B por C negado. Y estas multiplicaciones aquí tenemos una suma de productos. Estos son los productos y tenemos el resultado final, es una suma de productos. Por lo tanto, vamos a sumar estos productos. El símbolo de puerta lógica OR. Y aquí ya tendríamos la
salida. Esta señal irá al punto de luz. Irá al punto de luz. Doy por finalizada la explicación.